Marcos 7 capítulo 7, versículos del 1 al 23. Os pongo un poquito en contexto. Esto tiene que ver con el conflicto con los líderes religiosos. Ya Jesús había tenido un enfrentamiento con ellos en Marcos, en el capítulo 2, y esto había llegado hasta Marcos capítulo 3. Yo tuve el privilegio de hablar de ese conflicto cuando Jesús llevó a cabo la sanación del hombre de la mano seca y los líderes religiosos le criticaron porque sanaba en día de reposo. Lo mismo pasó cuando los discípulos arrancaban espigas en el campo, o también en el llamamiento de Leví, también le criticaron porque estaba comiendo con publicanos y con pecadores, o en la sanación del paralítico, porque le preguntaban a Jesús, ¿quién es este que puede perdonar pecados sino Dios? Todas estas situaciones, todos estos capítulos que hemos leído, abarcan un poquito los conflictos que tuvo Jesús con los líderes religiosos de la época. Y es interesante este pasaje porque Marcos, como ya hemos comentado, que le gustan los relatos cortos, que su evangelio es el más corto de todos, que generalmente se centra en las obras de poder, pues aquí se centra en un discurso. Y es un discurso muy interesante que se extiende bastante, y si es así es porque Marcos lo consideraba importante y nosotros de la misma manera. Vamos a leer el texto, lo he separado en partes, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, vamos a ver de la enseñanza y de la explicación del texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese texto? ¿Qué sucedía? Ponerlo en contexto e intentar explicarlo. Y la segunda, que para mí es fundamental, ¿qué aplicación tiene para mi vida este texto? Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. El texto, como bien os he dicho, se divide en dos partes. La primera parte llega hasta el versículo 13. Hay como una especie de pausa, un nexo de unión con la siguiente parte que sería del 14 al 23. Y esta sería la forma más natural de dividirlo. La acusación de los líderes religiosos a Jesús, los primeros 5 versículos, cómo Jesús les responde en los versículos de 6 al 13, y lo que entiende Jesús que es la verdadera contaminación, que va de los versículos 14 en adelante hasta el 23. Esta sería la forma más normal de separar este pasaje, ¿vale? Vamos a hacerlo así, solamente que en la respuesta y acusación de Jesús a sus críticos, pues voy a enfatizar algunas cosas diferentes. Vamos a leer los primeros versículos, he ido asignando unos papeles. Empezamos con Marcos capítulo 7 del 1 al 5. Por favor, Rebeca, ¿sí? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, está claro, conociendo el contexto y los personajes que estaban preguntando a Jesús, que la pregunta no era por interés, sino que era una pregunta capciosa que estaba buscando de alguna manera poner en evidencia a Jesús y confrontarlo con lo que era la tradición, los mandamientos, la ley y lo que ellos entendían que eran todas las costumbres que tenían que cumplir. Comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Lavadas ceremonialmente, no lavadas de cualquier manera, porque alguna vez nosotros también comemos por despiste sin lavarnos las manos, pero ellos se referían a cumplir con esa ceremonia, ese rito de lavarse las manos. Este era un término técnico que tenían entre ellos que denotaba cualquier cosa que contaminaba, según sus rituales religiosos. Por tanto, no se le podía llamar santo o dedicado para Dios. Las normas para el lavamiento eran observadas rigurosamente por los fariseos y también por los escribas y por todos los judíos, como parte de la tradición de los ancianos. Y ellos las seguían de una forma escrupulosa y eran tan obligatorias para ellos como la ley escrita. Estas tradiciones eran transmitidas a cada generación por medio de fieles maestros de la ley, los escribas, y consistían, por ejemplo, como este ritual más común de limpieza, en el lavamiento de las manos con agua. Era una práctica formal que se requería antes de tomar alimentos. Y ellos le estaban cuestionando a Jesús por esto. Más todavía, cuando venían de la plaza,
que podían tener contacto con algún gentil que era inmundo, o habían estado tocando dinero o utensilios que posiblemente hubieran tocado también algún gentil que para ellos era inmundo. El tema que estaba en cuestión aquí tiene que ver con los detalles de la limpieza espiritual. Dice el versículo 4, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, no solamente esta costumbre del lavamiento de las manos antes de comer, sino que también nos dice el versículo 4 que lavaban los utensilios de beber, la jarra, los utensilios de metal y de los lechos, y muchas más otras cosas. Pero ellos no solamente le cuestionan a Jesús por esto y están pendientes de qué va a decir de esto, sino que también le hacen responsable a Jesús, en el versículo 5, de la mala práctica de sus discípulos. Los discípulos seguían a Jesús, por tanto, Jesús era responsable de lo que ellos hacían. Es lo mismo que podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 18 y también en el versículo 4, cuando se les cuestiona acerca del ayuno, por qué los discípulos no ayunaban o por qué sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Bueno, pues Jesús les contesta en los versículos de 6 al 13, no sé quién tiene ese pasaje, Josué. Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y vuestras cosas hacéis semejantes a estas. Muchas gracias, Josué. En los primeros 5 versículos hay una palabra que se repite, que es inmundo. Aquí hay otra palabra que se repite. A ver si os suena. ¿Cuál puede ser? Se repite varias veces. Tradición. Y es que aquí está en cuestión cuál es la verdadera fuente de autoridad religiosa. Si las Escrituras, los mandamientos que Moisés le dio al pueblo de Israel, o si por el contrario es la tradición. Me gusta mucho cuando Jesús empieza contestando con un texto del profeta Isaías. Sabéis que ellos se jactaban de conocer las Escrituras. Y es como que Jesús les dice: ¿recordáis cuando el profeta Isaías dijo eso? Estaba hablando de vosotros. Me recordaba el texto cuando Mateo está comiendo, creemos que era en su casa, y Jesús está comiendo con él, con los publicanos y con los pecadores, y también criticaban a Jesús por eso. Y Jesús también le recordó las palabras de un profeta, en este caso el profeta Oseas, y les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Exactamente igual, Jesús utiliza la palabra dada a los profetas para recordarles el error en el que están cayendo. La profecía de Isaías y la hipocresía de los líderes religiosos. También vamos a hablar de la ley y su quebrantamiento, la tradición de los escribas que invalida la palabra de Dios. Es muy interesante como Isaías 29:13, que es el versículo que cita Jesús, utiliza unas palabras no exactas a lo que Jesús mencionó aquí. Él dijo: este pueblo se acerca a mí con su boca. Jesús dijo que de labios me honra, es muy parecido. Honrar es enaltecer y ensalzar, reconocer. Pero su corazón está lejos de mí. El versículo 7 dice: su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pues en vano me honran, vacío, sin contenido, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué sentido tiene honrar con tu boca a Dios si tu corazón está lejos de Él? Y esta es la manera de mostrarlo.
porque lo que hacían, cumpliendo estas tradiciones, no era aquello que les había pedido Dios, sino lo que hacían era cumplir con los mandamientos de hombres que ellos habían ido guardando. Y el temor de Dios no era tal, sino que solamente era un mandamiento que también se les había enseñado. Debes temer a Dios. Y de eso presumían. Y Jesús tiene una palabra muy dura con ellos, le llama hipócritas. Son aquellos que actúan con hipocresía. Me gusta buscar el significado de las palabras, aunque las conocemos, pero ver sinónimos nos da mucha riqueza y nos ayuda a entender el contenido de la palabra en sí. Según la Real Academia de la Lengua, algunos sinónimos para hipócrita pueden ser embustero, farsante o mentiroso. Estos son fácilmente comprensibles, pero luego añaden otros como testimoniero, guatusero, faruscas o gañín. Estos ya los conocemos menos. Testimoniero es que levanta falsos testimonios. Guatusero es un hipócrita y viene de Costa Rica, igual que faruscas, que puede ser un chismoso. Gañín es lo que dicen en Asturias con una persona de estas características. Luego también tenemos agazapados, Ese también me ha gustado. Pero los que quizás los podemos asociar con más facilidad a hipócrita, como sinónimos serían falso, impostor y el último es el que más me ha gustado. Es un sinónimo de la Real Academia de la Lengua, fariseo. ¿Qué os parece? Fariseo es un sinónimo de la palabra hipócrita. Una persona falsa es una persona que dice algo o que dice que es de una manera pero es de otra forma. Impostor, alguien que suplanta a otro, ¿no? Fariseo, no hace falta que os los defina. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Presumís de los mandamientos de Dios, de conocerlos, presumís de repetirlos diariamente, de enseñar a vuestros hijos y a vuestros nietos cuáles son esos mandamientos, pero sin embargo os aferráis a la tradición de los hombres. De esa manera lo que hacéis es invalidar el mandamiento para guardar vuestra tradición y estáis quebrantando la ley. Y Jesús les habla en concreto de un mandamiento que están quebrantando, que es el que tenemos en Éxodo 20:12 y en Deuteronomio 5:16. Es un mandamiento muy conocido, es el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento, una orden positiva. En la ley, Moisés también le dijo lo que sucedería si no hacían esto. Y lo podemos ver en Éxodo 21:17 y en Levítico 20:19. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Es importante, por tanto, cumplir con los mandamientos. Y en este no solamente Dios nos transmitió la importancia de hacerlos, sino las consecuencias cuando esto no se lleva a cabo. El mandamiento divino en lo concerniente a la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres. Y esta responsabilidad también incluye el sostén financiero y cuidado práctico de las necesidades de los padres en avanzada edad. Vamos a leer 1 Timoteo 5, los versículos 4 y 8. Por favor, buscarlos conmigo. 1 Timoteo 5, versículos 4 y 8. ¿Alguien que no tenga un papel y que lo quiera leer este versículo? El versículo 4 de 1 Timoteo 5. Pero si alguno tiene hijos y nietos, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Muy bien, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia. El versículo 8, otro voluntario. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos. Tenemos el mandamiento de honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Y en una situación delicada para ellos, debemos estar ahí. Cuanto más ellos, que sabían la ley y conocían los mandamientos. Pero sin embargo la tradición de los escribas invalidaba la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dijo Jesús en este capítulo 7. Cuando dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte,
y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué significa esto de mi ofrenda a Dios? Es corbán. Pues esto era una fórmula que ellos tenían de dedicación, generalmente sobre el dinero y sobre los bienes. Era una forma de hacer un voto que no se podía alterar, era inalterable, y que se entregaba a Dios, al templo o a su servicio. De alguna manera le querían dar el carácter de voto que encontramos en Números 30. Esos votos había que cumplirlos sí o sí. Y de esta forma ellos quedaban exentos de cumplir el quinto mandamiento. Ahora imaginaros, tenemos que cumplir el quinto mandamiento, nuestros padres están en una situación económica delicada, no tienen sostén, pero nosotros hemos decidido que el dinero que tenemos está consagrado a la Iglesia. No sabemos cuándo se va a utilizar, pero hemos hecho el voto inalterable de que sea para la Iglesia. No sabemos ni cuándo ni cómo se utilizará. Y entonces digo, no, como yo he hecho este voto y este dinero lo he consagrado para este servicio, no os puedo ayudar. Pues eso es lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Y Jesús les responde de una manera muy seria al respecto. Vamos a seguir leyendo los versículos del 14 al 16, en los que Jesús hace una pequeña transición para explicar lo que quiere decir en esta parábola y en esta enseñanza. ¿Quién tiene Marcos 7, del 14 al 16? Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. En los primeros versículos que hemos leído la palabra era inmundo. En la segunda parte que hemos leído hablábamos de tradición. Ahora la palabra que se va a repetir es contaminar. Y Jesús nos va a hablar de la verdadera contaminación. Es interesante ver cómo empieza Jesús. Yo hace unas semanas hablaba de que había escuchado a un TikToker diciendo que Jesús era el mejor comunicador de la historia. Y Jesús, en medio de este discurso, después de escuchar la acusación que le hacen los escribas y los fariseos, los líderes religiosos, y después de contestar, de hacer una defensa y contraataque, como yo he llamado, sin tener que justificar la actitud de sus discípulos, ahora hace una pequeña pausa, hace una llamada a la atención. Dice el texto, y llamando así a toda la multitud. Llamó de nuevo su atención, él quería captar la atención de todos los que estaban allí. Les dijo, oídme todos y entended. Esto no estaba reservado para unos pocos, sino que Jesús quería llamar la atención de todos, porque esto era muy importante. Era necesario que quedara claro. En el versículo 15 habla de la verdadera enseñanza del pasaje de esta mañana, el epicentro del mensaje. Nada hay fuera del hombre. Esto es genérico, del ser humano, de las personas, que entre en él que le pueda contaminar. Esto no es respuesta a la acusación de los líderes que le habían hecho en el versículo 2, que decían, tus discípulos comen pan con manos inmundas. Esto es lavadas o no lavadas. Pero es que una persona no se contamina en sentido moral por lo que come, aunque sus manos no estén lavadas ceremonialmente. Y dijo Jesús, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Este es el versículo con el que debemos quedarnos en esta mañana, porque es la enseñanza que Jesús tiene para nosotros y que tuvo en ese momento para los líderes religiosos, para los discípulos y para todas las personas que le seguían. Y más adelante vamos a ver cómo termina con los últimos 3 versículos del capítulo hablando de esto. Nos contaminamos moralmente por lo que hay en nuestro corazón, no por lo que comemos. Nosotros eso lo entendemos bien. Los líderes religiosos no lo entendían.
aunque se cumplan por fuera los rituales de pureza. Jeremías 17, del 9 al 10, es un texto que vamos a leer porque habla también de esto. Es un texto que seguro habéis escuchado alguna vez y dice así, Jeremías 17, versículos del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová conoce nuestro corazón y nos dice que puede ser engañoso más que todas las cosas y perverso. Y ya lo dijo Jesús, que lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina al hombre. En Levítico 11 y Deuteronomio 14 se dan instrucciones muy contundentes, muy severas, extendidas, sobre las comidas, sobre los animales limpios e inmundos. Se dan instrucciones de qué animales no se deben comer. Y se dice de cada uno de ellos que los tendréis por inmundo y os serán abominación. Y un judío que comía alimentos inmundos se contaminaba. Pero no por la comida, sino por desobedecer el mandamiento de Dios. Ellos lo habían trasladado a tener las manos sucias y entendían que uno por comer así se condenaba, cuando el mandamiento no decía eso. Por eso Jesús, después de explicar el versículo más importante, que es el 15, vuelve a decir, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. De nuevo pone énfasis en este mensaje. Para terminar con lo que para él es la verdadera contaminación y extenderse un poco más en esos versículos del 17 al 23, que los tiene Yolanda. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí se fue a la... Sí, gracias, Yolanda. Hasta el 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús les contestó, ¿también vosotros estáis ahí sin entendimiento? Los discípulos acompañaban a Jesús. Estaban acostumbrados a escuchar sus enseñanzas y parecía que tampoco lo habían entendido. Tampoco ellos comprendieron la enseñanza. Nada de fuera que entra en el hombre le puede contaminar, vuelve a insistir Jesús. La comida no puede alcanzar al corazón, que es el centro de control de la personalidad humana. Ahora, de dentro del corazón sí sale lo que puede contaminar al hombre. Y de esto Jesús lo quiso enfatizar. Por eso la palabra contaminar aparece tantas veces en estos últimos versículos. Decía que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Y habla de los malos pensamientos, que son la raíz de todos los males que se detallan a continuación. Y separa dos tipos. Aquellos que tienen que ver con actos perversos y otros que tienen que ver con actitudes o disposiciones que son malas, que son malignas. Y son los siguientes. El adulterio, que son relaciones sexuales ilícitas por parte de una persona casada. La fornicación, actividad sexual ilícita de toda índole. El homicidio y el hurto. La avaricia, que es el anhelo insaciable por conseguir lo que le pertenece a otro.
las maldades o perversidades. Y luego habla del engaño, una maniobra astuta diseñada para engañar a alguien por ventaja personal. La lascivia, conducta inmoral descarada y sin restricciones. La envidia, una actitud celosa y resentida hacia las posesiones de otros. La envidia sana no existe, ¿eh? La maledicencia, hablar de forma injuriosa o difamadora contra Dios o los hombres. La soberbia, la exaltación jactanciosa de uno mismo sobre otros, quienes son vistos con desdén y burla. Y la insensatez, que tiene que ver con la insensibilidad moral y espiritual. Todas esas cosas, esos malos pensamientos, todos salen del corazón. ¿A qué nos está llamando esta mañana el Señor? ¿Sobre qué nos llama la atención? A cuidar nuestro corazón, porque de él salen las cosas que nos contaminan. No sé si conocéis la historia del profeta Natán, cuando se acercó al rey David y le reprendió por el pecado que había cometido al tomar la esposa de otro hombre. El profeta Natán le dijo que por causa de ese pecado, el hijo que estaba esperando con Betsabé iba a morir. Y entonces nos cuenta la palabra que David estuvo durante un tiempo haciendo ayuno, lamentándose por lo que había hecho y pidiendo clemencia al Señor para que cuidara la vida de su hijo. Y en ese tiempo David escribió el Salmo 51, que es un salmo muy conocido, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de penitencia, que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David sabía que en su corazón había cosas que no estaban bien. Pero eso mora en nuestros corazones, porque el ser humano es un ser caído. El ser humano no es bueno por naturaleza, no lo es. Por eso el Señor nos advierte de todas esas cosas que hay en nuestro corazón, porque de ahí sale lo que contamina al hombre. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconocía sus rebeliones y sabía que su pecado estaba siempre delante de él. Y cuando David dice lávame más y más de mi maldad, no solamente por el pecado que acaba de cometer, sino porque sabe que en su corazón hay maldad. Dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La renovación tiene que ver con algo que se ha perdido, pero crear en mí, oh Dios, un corazón limpio, hace mención a eso, a que sabe que su corazón no es limpio, porque todas estas cosas anidan en el corazón del hombre. Todo pasaje tiene una enseñanza y por tanto una aplicación para nuestras vidas. Y a mí me gusta de cada punto que comparto con vosotros sacar una pequeña pregunta para que pongamos en práctica y nos preguntemos en esta semana. La primera pregunta es, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La palabra o la tradición? A ver, David, nosotros no somos como los escribas y como los fariseos. No nos ponemos tan radicales cuando no cumplimos con las tradiciones. Pero es que algunas veces para nosotros se generan pequeñas tradiciones o costumbres a las que le damos más valor que la propia palabra. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra porque le hemos dado mal valor a nuestras costumbres o nuestras tradiciones. Pensad en ello, seguro que encontráis algún ejemplo. La segunda, honramos a Dios con nuestra boca, pero ¿dónde está nuestro corazón? Pensaba esta semana en este texto y nada me daría más bochorno que Jesús me dijera a mí esto: David, con tu boca me honraste, pero tu corazón no estuvo cerca de mí. ¿Dónde ponemos nuestro corazón?
La tercera, somos como los discípulos en el versículo 18, después de escuchar a Jesús una y otra vez, de que Jesús nos demuestre quién es, nos enseñe cómo debemos vivir. En el versículo 18 le preguntamos, explícanos esto porque no lo entendemos. Pese a sus enseñanzas, somos como una multitud y no entendemos nada de su mensaje, o por el contrario, es un mensaje que cala en nuestro corazón y que intentamos aplicar cada día a nuestras vidas. Y por último, y yo creo que el más importante, vigila tu corazón. ¿Qué es lo que estás cultivando en él? Ahí ya hay una serie de cosas que están puestas de por sí en él. Porque dice el salmista, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás, el pecado habita en nosotros. Vigila tu corazón y guárdalo por encima de cualquier otra cosa. Porque como dice Proverbios, de tu corazón mana la vida. Y porque como dijo Jesús, porque del corazón y de la abundancia del mismo habla la boca. Pues que así sea, Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a guardar sus palabras en nuestro corazón y a ponerlas en práctica. Que el Señor bendiga.